Bueno, allí tenemos el escándalo de los seguros. No hay que olvidar también esto, porque obviamente que es muy grave lo que pasó con esta denuncia, lo que conocimos sobre la denuncia de violencia de género. Pero claro, el origen de todo es una causa también muy grave por corrupción. Y que tiene que ver con el manejo de influencias. Hay un broker que está siendo investigado por la Justicia Federal, muy cercano al presidente, esposo de la secretaria del expresidente Alberto Fernández, que hacían, le daban seguro, los obligaban a los organismos públicos a tomar seguros con un broker. Todos los detalles de esta causa también los tiene Bruno, para entender un poco la previa de todo esto y esta causa que es gravísima también, Bruno. Sí, así es, chicos, porque bueno, ustedes lo contaban muy bien. La causa Fabiola es un desprendimiento de la causa madre, de la causa original, en donde se está investigando un posible fraude al Estado Nacional, administración fraudulenta y también tráfico de influencias. ¿Qué es lo que se está investigando? Un decreto que fue publicado en la gestión de Alberto Fernández en el año 2021, que obligaba a los ministerios y organismos del Estado a contratar a Nación Seguros a través de un grupo de brokers. Bueno, uno de los brokers más beneficiados es justamente Héctor Martínez Sosa. Pero acá tenemos las claves de esta historia para entenderla con claridad. ¿Quiénes son los investigados? Bueno, 4 personajes centrales. Alberto Fernández, el expresidente; Héctor Martínez Sosa, el dueño de Héctor Martínez Sosa Sociedad Anónima, una de las empresas que ganó 366 millones de pesos en comisiones. Sí. Alberto Pagliano, que era el ex titular de Nación Seguros. Lo que se está investigando es si Pagliano direccionaba parte de, digamos, de las contrataciones a Héctor Martínez Sosa. Y por supuesto María Cantero, que es la ex secretaria privada de Alberto Fernández, claro, y la esposa, además, de Héctor Martínez Sosa. Lo que cree la justicia es que la cercanía con el poder que tenían estas dos personas les permitía facilitar los contratos para su propia empresa. Claro. De hecho, ellos le dicen, tengo este negocio para tu pyme, Gatín, le dice en uno de los chats María Cantero a su esposo, a Héctor Martínez Sosa. Y acá, por supuesto, vamos avanzando, porque claro, esto tiene que ver con que... ¿Para qué te hago una consulta ahí? Claro. Según cómo era la metodología que vos conocés más en profundidad, ¿hubiera sido posible hacerlo sin Alberto Fernández? Bueno, es muy buena la pregunta porque hay chats, que después te voy a mostrar incluso algunos de ellos. Hay chats en donde María Cantero le escribe a su jefe, es decir, Alberto Fernández, pidiéndole que le solucione un problemita con la Cancillería en particular. ¿Qué es lo que cree la justicia? Que también Alberto Fernández participaba de esta maniobra. Que no solamente era la cercanía de ellos dos con el poder, con exfuncionarios, con exministros, que les permitía de alguna manera pedirles reuniones para solucionar temas vinculados a sus empresas o alguna audiencia para facilitar el negocio de Héctor Martínez Sosa, CIA Sociedad Anónima, es decir, la compañía de ellos dos, sino que además el presidente podría haber participado en el arreglo, en la solución de algunos contratos en particular con ministerios y organismos del Estado. Lo que no se entiende, Bruno, es que ¿para qué un intermediario, no? ¿Por qué no era el organismo que contrataba el seguro de manera directa? Exactamente, porque cuando se publica el boletín oficial... Tenía que ganar plata. Bueno, no quería decirlo yo. Cuando se publica el decreto en el boletín oficial, lo que se esgrimía como un argumento era un supuesto ahorro para el Estado Nacional a través de Nación Seguros. Pero cuando viene la gestión de Javier Milei y comienza a auditar las suculentas comisiones que se pagaron a los distintos brokers, claro, ven que esto fue todo al revés, que termina siendo mucho más caro de lo que se preveía, que si se hubiese contratado directamente a algún otro, digamos, seguro, se hubiese logrado un ahorro para el Estado Nacional. Y yo les decía que, bueno, justamente al peritar de alguna manera el celular de María Cantero es que se llega a todo lo que estuvimos viendo en estos días, que son las fotos, los videos, los golpes de la ex primera dama. Y claro, acá el juez Julián Ercolini convoca a la Oficina de Violencia de Género y es allí que el 1 de julio se formaliza, se realiza por primera vez una especie, les diría yo, de encuentro con la primera dama, con la ex primera dama. Ella en ese momento no quiere hacer la denuncia formal y sí, efectivamente la formula, esto sí es la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, finalmente el 6 de agosto. Pero yo le decía que en este caso, no quiero que nos desviemos del caso original. Hay chats y conversaciones entre Sosa y Cantero
con exfuncionarios, porque el negocio no solamente se remite a Alberto Fernández o a la participación de Alberto Fernández, sino también que se está investigando la participación de otros exministros y funcionarios en todo este circuito de posible fraude al Estado Nacional. Y quiero que empecemos a ver algunas de las conversaciones. Por ejemplo, miren, ellos se querían quedar con un negocio millonario al tratar de conseguir el seguro de fabricaciones militares, que es una empresa que depende del Ministerio de Defensa. Y esta es una conversación del 21 de mayo de 2021. Cantero le dice a su esposo, a Sosa, ¿averiguaste lo del secretario del Chivo Rossi? En clara alusión, por supuesto, a Agustín Rossi, exministro, claro. Exacto, exministro de Defensa. Ella le contesta, está el negro con eso. Todavía no se sabe muy bien quién es esta persona, el negro. Cantero le contesta y le dice, ¿querés que intente conseguir una audiencia con Rossi? Esto lo que demuestra es la cercanía con el poder. Y las posibilidades de conseguir, ¿no?, estas cosas. Claro, a ver, un broker que no está vinculado a un intermediario que no está vinculado al poder no tiene la posibilidad de reunirse con Rossi directamente para solucionar un problema de su empresa. Y él le contesta, sí, me gustaría hablar con Rossi. ¿Qué pasó? Según los chats, ellos no logran dar con el entonces ministro de Defensa, pero atención, porque esta historia no termina acá. Porque van por el reemplazante, van por Tayana. Y ahora les quiero mostrar el siguiente chat, que es una conversación también entre ellos dos donde hablan de Tayana. Mirá, tras la salida de Rossi, van con todo por Tayana para tratar de conseguir ese seguro. Cantero le dice, ¿está Tayana acá? Claro, ella estaba en la Casa Rosada. Tenía acceso a todo, a saber con quién se reunía el presidente. Tenía acceso a absolutamente todo. Y le dice, está Tayana acá, por el entonces ministro de Defensa. ¿Querés que le diga algo? Y él le responde, decile que yo tenía, quiero que vean esta frase, decile que yo tenía los seguros de fabricaciones militares, que dejé de tenerlos, que tuve contacto con el presidente de fabricaciones militares anterior, que estábamos por cerrar el nuevo nombramiento de asesores en seguros y justo Rossi se va. Le dice, ok, el problema, ¿no? Claro, ok, le contesta Cantero. Y él obviamente continúa con este intento de conseguir este contrato y le dice, a ver si podemos retomar el diálogo en febrero próximo, con alguien de fabricaciones militares de su confianza. Claro, además me imagino que esto seguro debe ser caro, lo de fabricaciones militares, ¿no? Por el tipo de elementos con los que trabajan, eso debe ser, y después de lo que pasó... Exactamente, ¿no? Porque independientemente de si finalmente las gestiones llegaban a buen puerto, es decir, si conseguían o no el contrato, porque ellos intentaron muchos contratos, algunos los consiguieron y otros no, esto habla de la cercanía con el poder. Pero miren cómo termina esta historia, porque Cantero le dice, ¿se acordará en febrero de esto que le estamos pidiendo? Y él le contesta, que te conteste si acepta, yo intento recuperar la cuenta y nada más, vamos a la carga el año que viene. Pero miren la última frase. Me dijo Tayana que no tiene problema. Esto que demostraría, lo vamos a poner en potencial hasta tanto para ser respetuosos del avance de la investigación, lo que demuestra es que Cantero tuvo un supuesto diálogo con el ministro y que el ministro le dijo que no tenía problema en ayudarlos a solucionar su inconveniente para tratar de conseguir el seguro. ¿Y esto habla de la cercanía con el poder o no? ¿Cómo, perdón? ¿Acceden finalmente con Tayana? Tienen una comisión de 30 millones de pesos de fabricaciones militares. Claro. O sea, esto... Son cifras millonarias. Son cifras millonarias. Yo les decía, recuerden que entre 2020 y 2023 Héctor Martínez Sosa ganó 366 millones de pesos siendo intermediario. Comisiones, pero ¿no? En comisiones. Son comisiones, claro. Pero la principal empresa que se quedó con más de 1.600 millones de pesos en comisiones también está ligada a Sosa. Están investigando el vínculo de Sosa con esa empresa. En esta causa, como yo le decía, se está investigando un posible fraude al Estado a través de la administración fraudulenta y del tráfico de influencia. El juez Ercolini acá no llegó todavía al presidente, ¿no? A ver, se está avanzando. Se está avanzando y se está avanzando con fuerza. Por eso es muy importante todo lo que viene en esta causa, que les decía, es la causa madre, la que origina que al analizar el celular de la ex secretaria privada Alberto Fernández se encuentren allí los chats y las fotos de Fabiola Yáñez, que luego deriva en la causa. Claro, el tema es encontrar si Cantero aprovechaba esa cercanía que los venía a pasar para hacer su propio juego, que eso está claro que sí, pero además si esto lo hacía sola o si le decía, Alberto, ayúdame y cortito vamos, nomás, yo no sé. quiero traer a esta charla lo que les decía al principio de este informe, que es, recuerden muy bien que hay un chat en donde Cantero le escribe a Alberto Fernández
y le dice que tienen que resolver un problemita con Cancillería y el presidente le contesta 3 palabras: yo me ocupo. Clarísimo. Eso es parte de lo que se está investigando. Gracias, Bueno, Bruno. Hablando de Alberto Fernández, tiene algo que ver con el fútbol, con la Argentina Junior, tiene Ale Parmo. La Y información. bueno, lo que pasa es Dari, que era socio honorario Sí. de Argentinos Juniors, entonces a partir de los hechos de público conocimiento, ayer desde la Secretaría de Género y Equidad de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, trabajamos de manera articulada con todas las áreas del club para erradicar todo tipo de violencia, un comunicado extenso a propósito de lo que ha sucedido en estas horas. Debido a los hechos de público conocimiento que involucran al expresidente de la Nación, quien además es socio honorario Sí. de nuestra institución, reafirmamos nuestro compromiso con los valores que defendemos y repudiamos cualquier acto que atente contra la integridad y la vida de las mujeres. Subrayamos también la importancia de respetar a las personas en situación de violencia y evitar cualquier forma de revictimización. Esto es lo que manifestaba ayer en un comunicado de prensa entonces Argentinos Juniors a raíz de los hechos de público conocimiento, ¿no? Y las denuncias de Fabiola Yáñez contra el expresidente de la Nación. Bueno, hay que decir que también hubo un pedido de la Fundación Apolo para que le quiten la pensión, la jubilación de presidente por exactamente por incumplir normas, las normas que juró en la Constitución. Estoy buscando bien las conductas impropias de un funcionario y la mentira como forma de comunicación en la ciudadanía argentina. Y junta todo, ¿no? Lo que pasó en la pandemia respecto de las fiestas que había en Olivos, pero ahora con esto, que ya ha como superado absolutamente todos los límites. Dice, constituyen causales suficientes para considerar que el expresidente carece de los requisitos de mérito y honor